y nada más presenta. Ahora recuerdo. Frío. Y ahora recuerdo. Era una mañana fría. Muy fría. De finales de enero o principios de febrero. Caminaba por los barrios de la parte oeste de la ciudad. No recuerdo qué es lo que me llevó a caminar por aquella parte. No esperaba a nadie, ni nadie me esperaba a mí, y yo nada tenía que hacer allí. Pero lo cierto es que caminaba por aquel lado de la ciudad, alejándome cada vez más del sitio en el que había dejado aparcado el coche. Entré a través de un pasaje oscuro de paredes sucias y llenas de pintadas y olor a orines que formaban el espacio entre dos edificios, y fui a salir a una plaza también rodeada de altos edificios donde el cielo era oscuro. Al menos desde el trozo de cielo que se podía ver al salir del sórdido pasaje. Era de día, pero el cielo allí era oscuro. En la plaza, en una de las esquinas, había un bar abierto con unos ancianos asustados en unas de las mesas cuchicheando entre ellos mientras miraban de reojo, y un hombre borracho acodado en la barra que hablaba al camarero. Un hombre grueso y fuerte, con camisa blanca y bigote entrecano, que escuchaba al borracho sin oírlo, mientras su mirada parecía perderse en algún lugar fuera en la plaza. Yo había entrado allí por la derecha. Por esa parte y por los demás puntos cardinales aquel lugar estaba rodeado por altos y grises bloques de pisos, excepto por la parte sur, por donde tenía salida una calle que la cruzaba y que junto a un muro de guarda de las vías del tren marcaban el final del territorio de aquella plaza, que por todo ornamento tenía en su centro un pollete redondo de ladrillo, encima del cual había una farola pintada de gris metálico con 4 luces en su extremo. Sentadas allí, a los pies de la farola, 2 mujeres hablaban mientras varios chiquillos jugueteaban por la plaza. En otro de los lados se abría una de esas pequeñas tiendas de barrio con un muestrario de miles de cosas colgando por la puerta. Del bar salió el sonido de una máquina tragaperras, invitando a los hombres a echarle unas monedas a cambio de unos segundos de fugaz felicidad. Sonaba extraño en medio de aquella mañana tan fría. Aquellos sonidos, el bar, una radio que sonaba dentro de la tienda, las madres que llamaban a sus hijos, yo los oía, pero era como si vinieran de otro sitio, de algún lugar mucho más lejano y solitario. Salí de allí por la calle que la atravesaba hacia el sur, mientras que notaba como una sensación inexplicable de angustia y temor se iban adueñando de mí. Anduve por otra calle más amplia que estaba adornada con unos árboles de hojas grises y flores amarillas, cuyas copas se elevaban a gran altura sobre mí, y llegué a otra plaza más grande que la anterior, que al fondo venía a salir a una carretera. En la plaza había un instituto de enseñanza secundaria. Pasé por una calle que quedaba a la izquierda del mismo. De una de las ventanas salieron risas que se perdieron resonando por encima de los edificios en el frío de aquella mañana helada. El frío,
Una ráfaga de viento helado me hizo subirme el cuello del chaquetón. Me pregunté cómo serían los jóvenes que se encontraban allí dentro, cómo serían sus almas, qué ilusiones tendrían y cuáles de esas ilusiones se harían realidad y cuáles se quedarían perdidas para siempre en el laberinto de los anhelos fracasados. Noté que el frío se apoderaba de mi cuerpo mientras caminaba y los sonidos seguían pareciendo todos cada vez más lejanos. El ruido mismo de la ciudad era una sensación lejana, distante, colgada del tiempo como la memoria de un recuerdo. Luego no sé por qué calles anduve ni qué vueltas di, pero de repente allí estaba ante mí un viejo muro de piedra gris, ennegrecido por el musgo, el abandono y el olvido. En su pared se abrían agujeros y yo podría haber mirado a través de ellos para saber qué era lo que había al otro lado, pero antes de intentarlo siquiera ya miraba por encima del muro. Miré por encima del muro y cuando pude ver, la vista me llenó de tristeza. Era una mañana helada, de finales de enero o principios de febrero. La luz del sol brillaba pálida, sin apenas calentar, desde aquel cielo yerto y extrañamente despejado. La noche anterior había llovido. Había charcos en aquel paraje que de repente apareció ante mí. Al fondo estaba el mar, agitado, de color gris oscuro. Desde el horizonte veía aproximarse unas nubes muy negras. 3 gaviotas calladas sobrevolaron mi cabeza. Podía escuchar el silbido de sus alas al cortar el aire. La ciudad quedaba a mis espaldas ya como un rumor lejano, pero hasta mis oídos llegaba el eco de las voces de unos niños jugando en el patio de un colegio muy lejos. Aquel lugar emanaba abandono, olvido, pérdida, dolor. Por todas partes fábricas abandonadas, escombros, edificios en ruinas, hierros retorcidos, suciedad y miseria, naufragios. Entre una vieja nave en ruinas de grandes ventanales de cristales rotos y unas montañas de escombros aparecieron. Jugaban. 3 niños arrabaleros jugaban. Uno se encontraba agachado en cuclillas delante de un charco negro y frío, del que cogía agua para echarla en un tarrito de cristal que luego iba guardando en los bolsillos de los raídos pantalones. Llenaba un tarrito, se lo guardaba en el pantalón y el siguiente que llenaba se lo daba al segundo niño que estaba de pie a su lado, que también se lo guardaba en los bolsillos del pantalón sucio y roto. El tercer niño, un poco más apartado de los otros 2, jugueteaba con desgana revolviendo entre uno de aquellos montones de escoria con un palo, mirando de reojo con odio y recelo. Sentí curiosidad por saber qué clase de juego tan extraño era aquel, pero también empecé a sentir alarma. Algo no iba bien. Algo me decía que no debía permanecer en aquel lugar mucho tiempo más, que debía marcharme, que de lo contrario pasaría algo, no sé qué, pero algo tremendo. Pero mi curiosidad pudo más. Me acerqué a los niños para preguntarles qué clase de juego era aquel al que jugaban. Pude ver sus rostros reflejados en el agua negra. Entonces el niño que estaba agachado cogiendo agua levantó la vista del charco helado y desde allí me miró con unos ojos en los que en un solo instante vi la soledad, la tristeza, el anhelo y un montón de preguntas esperando ser respondidas. Fue como si aquellos ojos esperasen la llegada de algo que sin embargo sabían que no llegaría jamás. Una angustia como nunca antes había sentido me oprimió la garganta hasta ponerme al borde de la asfixia. Y entonces sentí y supe que a mis espaldas algo me miraba. Algo inmenso y terrible que había estado mucho tiempo esperándome, pero que no importaba cuánto hubiese esperado, porque tenía todo el tiempo del mundo.
Era algo increíblemente malvado que venía justamente a por mí. Al borde del colapso por el pánico, y aunque no quería hacerlo, giré en redondo para poder enfrentar qué era aquello que se encontraba a mi espalda, porque si no sabía que las consecuencias serían terribles. Al darme la vuelta, el horror y la angustia me golpearon el pecho como si me arrancasen el corazón, y sin poder apenas inhalar un hilo de aire por el nudo que tenía en la garganta, la vi. Una sombra negra, muy alta y oscura, se recortaba contra el azul frío del cielo, y desde su altura la sentía yo mirarme amenazante. Fue al asustarme que vi aquel fantasma. Era una chimenea muy alta y negra de una de aquellas fábricas abandonadas. Nada que temer, pensé, mientras huía despavorido de aquel lugar. Desperté temblando de frío en medio de una mañana de noviembre. Dentro del cristal temblaba la llama de la vela que encendí antes de dormir. Entre las rendijas de la ventana aullaba el viento. Abrí las cortinas a unos pálidos rayos de sol. Entonces no lo comprendí. Tal vez hubiera sido mejor. Esta noche han escuchado El sueño por Gonzalo Cafarena. Han intervenido en este relato Antonio Reverte Lucena como narrador. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.